Buenas noches, pertenecemos a la Universidad de las Fuerzas Armadas de ESPE. Mi nombre es Alison Caicedo y junto a mi compañera Mayra Quesada vamos a hablar sobre la inflación en Estados Unidos durante el periodo 2020-2022. Ya, ¿qué es la inflación? La inflación es una variación en los precios. Este puede subir o bajar, afectando directamente a los precios de los bienes o el valor del dinero. Este puede decir que a mayor inflación, menor bienes podemos consumir con la misma cantidad de dinero. ¿Cómo se mide? La inflación mide el índice de medición de los precios del consumidor, más conocido como el IPC. Está más relacionado con la subida de los salarios, las pensiones, los contratos de alquileres, entre otros. ¿Qué causa? La inflación se puede dar de diferentes causas, pero la más notable es el aumento de la demanda y los costos de producción. Tenemos también tres características importantes. Entre están el exceso de la demanda de productos y servicios. Esta es la cantidad de dinero que está en circulación. Dos sería el aumento del costo de producción. Es la consecuencia del aumento de precios de la materia prima. Y tres es el incremento de los impuestos. Esta se le da por la precariedad de la economía. Como ya vimos en las definiciones, la inflación es una variación de la economía y su estabilidad financiera. Por ende, en uno de los indicadores más importantes de un país, pues nos ayuda a prevenir choques de inflaciones a corto o mediano plazo. Ya. Inflación en la economía de los Estados Unidos. La economía de los Estados Unidos se ha recuperado con rapidez de la pandemia. Sin embargo, la demanda ha provocado tensiones en las cadenas de suministros y un fuerte aumento de la inflación. Los salarios de la mayor parte de los trabajadores no han podido seguir al ritmo de la inflación, lo que ha erosionado el poder adquisitivo de los hogares y provocando dificultades importantes. Si bien el aumento de los precios de la gasolina y los alimentos se ha visto afectado por acontecimientos internacionales, también han aumentado con fuerza los precios de otros productos, entre ellos la vivienda y el transporte. El incremento de sus precios, si no se controla, podría ser duradero. En nuestro análisis concluimos que la Fed debería actuar con rapidez y firmeza para hacer frente a las inflaciones y restaurar la estabilidad de los precios. Y ahora les vamos a presentar el IPC del 2020 en Estados Unidos. Según datos macro.com 2022, para Estados Unidos, la tasa de variación anual del año 2020 del IPC fue del 2.5%. Sin embargo, la variación mensual del mismo año fue del 0.4%, dando como una variación acumulada del 0.4%. Hay que destacar que la subida del 1.5% de los precios de vestidos y calzados hasta situarse su tasa interanual en el menos 1.3%, que contrasta con el descenso de los precios de transporte del menos 0.1% y una variación interanual del 2.8%. El IPC del año 2021. La tasa de la variación anual del IPC en Estados Unidos en diciembre del 2021 ha sido del 7%, 2 décimas superiores al del mes anterior. La variación mensual del IPC ha sido del 0.3%, de forma que la inflación acumulada en el 2021 es del 0%. Como podemos observar en la gráfica, hay que destacar la subida del 1.1% de los precios de menaje hasta situarse su tasa interanual en el 7.4%, que contrasta con el descenso de los precios de vestido y calzado del menos 1.1% y una variación interanual del 5.8%.
El informe mostró fuertes aumentos en los precios de los vehículos, los servicios de transporte y las estadías en hoteles, ya que las empresas más afectadas por la pandemia reabren de manera más amplia y los estadounidenses vacunados vuelven a viajar. Ya, ahora el IPC del 2022. La tasa de variación anual del IPC en Estados Unidos en julio del 2022 ha sido del 8.5%, 6 décimas inferior a la del mes anterior. No ha habido variación mensual del IPC, de forma que la inflación acumulada en el 2022 es del 6.3%. Hay que destacar la subida del 1.1% de los precios de alimentos y bebidas no alcohólicas, hasta situarse en las tasas interanual del 10.5% que contrasta con el descenso de los precios de transportes del del 2% y una variación interanual del 16.4%. Por otro lado, para el año del 2022, la tasa de variación ha sido del 8.5%. No ha habido variación. No ha habido variación mensual. La variación acumulada para el mismo año fue del 6.3%. Podemos concluir que si bien las políticas que necesita aplicar la Fed de los Estados Unidos para reducir la inflación podrían generar costos a corto plazo para los hogares y las empresas, contribuirán a restaurar la estabilidad de los precios y sentar las bases de un fuerte crecimiento económico y un desempleo bajo. Para apoyar el crecimiento a mediano y largo plazo, el gobierno de los Estados Unidos puede utilizar medidas fiscales para invertir en reformas que aumenten el tamaño de la fuerza laboral, mejoren la productividad y incentiven la innovación y la inversión. Estas medidas podrían incluir el aumento del apoyo público para licencias familiares pagadas, el cuidado infantil, la educación preescolar y el acceso a la educación universitaria, créditos fiscales que permiten a mujeres y trabajadores de bajos ingresos participar en la fuerza laboral y una reforma migratoria dirigida a ampliar la fuerza de trabajo y mejorar las competencias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Eso sería todo por nuestra parte.